Kutanini, Dinda, Acuña, Cute. Me es grato estar con ustedes en esta tarde y gracias a las instituciones que nos han invitado para esta ponencia sobre discriminación en la impartición y procuración de justicia a miembros de comunidades y pueblos indígenas que se encuentran en la Ciudad de México. Bien, a ustedes en esta tarde, ¿a alguno de ustedes se les antoja un atole, barbacoa con tortilla pasada en metate en 5 manos, unas tlayudas, tasajo, tamales? Pues bien, parte de esto está involucrado en una situación que se vio involucrado un indígena mixteco. Espero tener tiempo para contar todos estos casos. El otro es el levantamiento del espíritu, también de mixtecos, que se dio aquí en la Ciudad de México. También traigo un caso a colación de hace muchos años de una familia mixteca que sufrió discriminación en la colonia Polanco. También el caso de un abuelo que fue, creo que ya no se escucha. ¿Me escuchan? Sí. ¿Se oye bien? ¿Se escucha? Bien, gracias. El caso de un abuelo que fue acusado injustamente también se dio en Polanco, acusado de que él prostituía a su nieto. Otro caso de discriminación recientemente de un indígena otomí del estado de Hidalgo que sufrió discriminación en su trabajo y que derivó en un delito, en homicidio. Pero para hablar de todo esto tengo que irme a algunos antecedentes que tenemos en nuestra legislación. Si me lo permiten, con el permiso de la mesa y de ustedes, voy a continuar. Con la adopción del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, signado por el gobierno mexicano en 1990, y con ello adecuarlo a nuestra legislación, empezando por nuestra Carta Magna y demás legislaciones de las entidades federativas, la adición del artículo 4 constitucional en el año de 1992, justo en el marco del 5º centenario del descubrimiento de América. La agenda de los pueblos indígenas aún sigue pendiente, ya que los compromisos contraídos con la firma de los acuerdos de San Andrés, del movimiento, de este movimiento de la erupción del EZLN en 1994, el 1 de enero, y bueno, que posteriormente culminaría con los acuerdos de San Andrés, que el gobierno federal al final de cuentas no reconoció a pesar de la firma. Y bien, con todo el resultado de la reforma a los derechos y cultura indígena, en el artículo 2 de nuestra máxima ley en el año 2001, el gobierno federal asume el compromiso de construir con los diferentes sectores de la sociedad y un nuevo federalismo, un nuevo pacto social que modifique de raíz las relaciones políticas, económicas y culturales con los pueblos indígenas, el que se debe erradicar las formas cotidianas y de vida pública que generan y reproducen la subordinación, desigualdad y discriminación, y que debe de hacer efectivos los derechos y garantías que les corresponden de derecho a la diferencia cultural,
del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en los Países Independientes, signado por el gobierno mexicano en 1990 y que es ley vigente desde 1991, tal como lo dicta el artículo 133 de nuestra Carta Magna. Todo esto antes de esta reforma que dio como resultado el artículo 2 constitucional. Era entonces que se tenía como único herramienta para los pueblos indígenas en ese momento. Ya con el artículo 2 constitucional en el 2001, a partir de este artículo nace la Ley General de Derechos Lingüísticos, que en el 2003 se decreta, pero también con esta Ley de Derechos Lingüísticos mandata que hay que crear un Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. También por el año 2003, por ahí estamos hablando que el Instituto Nacional Indigenista se convierte en CDI, se reduce. Pues bien, ¿por qué estos antecedentes? Es de suma importancia, ya que para la aplicación de justicia a los indígenas en su momento no se contempló. Hoy estamos viendo que se empieza a cumplir parcialmente. Pues bien, es una realidad que muchos de los integrantes de comunidades indígenas de nuestro país viven en una situación de extrema pobreza. Este es uno de los principales motivos que los orillan a migrar a las grandes ciudades como el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, ciudades fronterizas, campos agrícolas como el de San Quintín, en Baja California, los campos agrícolas de Sonora, en Sinaloa y otras latitudes del país. Sin embargo, lejos de que este sea un problema cuya solución recaiga en el ámbito penal, es un problema social directamente relacionado con los derechos económicos, sociales y culturales que tienen que ver con políticas estatales eficaces, capaces de generar igualdad en las condiciones básicas para el desarrollo del ser humano, tales como vivienda, salud, alimentación, educación y trabajo. La desigualdad social repercute, entre otros ámbitos, en los de la procuración y administración de justicia, situación que ha sido observado por diversos organismos internacionales, de los cuales nuestro país es parte. Las obligaciones del Estado mexicano en materia de procuración de justicia y en especial atención a grupos especiales por sus condiciones. Perdón, es que hoy a esta ponencia vine con mucha gripa y calentura. Disculpen si de repente voy a toser, porque como que quiero toser. Espero que con verlos a ustedes se me quite. El gobierno de México, a través de su constitución política, así como de los tratados internacionales que ha ratificado y demás leyes, ha reiterado su compromiso de brindar protección eficaz a las garantías del debido proceso. Sin embargo, el acceso a esos derechos es una realidad intangible si el Estado no proporciona los medios necesarios, sea igual para todos los individuos. Es claro que de acuerdo a las garantías constitucionales contempladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos los individuos gozarán de las prerrogativas consagradas en la misma. Sin embargo, tratar igual a los desiguales puede implicar en sí una violación. Consciente el legislador de la diversidad indígena que tiene nuestro país y de la carencia de oportunidades existentes para que los individuos pertenecientes a comunidades y pueblos indígenas accedan debidamente a los mecanismos judiciales,
Así se encuentra plasmado en el artículo 2 de nuestra Carta Magna, que para garantizar el acceso pleno a la jurisdicción del Estado, deberá tomar en cuenta sus costumbres, especificidades culturales, teniendo todo el tiempo el derecho de ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura, aunado con el artículo 1 de nuestra Carta Magna, que fue decretado en el mes de junio del año 2011, que constitucionaliza los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito y que podemos hablar del derecho pro persona, derecho que refiere a que todo aquello que le sea favorable a un indígena cuando se encuentra relacionado en una situación penal sujeta a investigación o a proceso, se le debe de dar esa ley, la más próxima que le beneficie. De igual manera, el artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que el Estado tiene la obligación de garantizar y respetar los derechos contemplados en la misma sin discriminación alguna por motivos de raza, color, idioma, religión, opiniones políticas o cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o con otra condición social. Por otra parte, en el artículo de la mencionada Convención Americana se señala la obligación del Estado de adoptar medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Además, el artículo 8 de la Convención pormenoriza las garantías judiciales a las que tiene derecho el individuo y el 24 contempla el derecho a la igualdad ante la ley. Yo pertenezco a una organización de intérpretes, traductores de lenguas indígenas, una de las 4 que existen en el DF. Conocemos, como hicieron mención hace un rato, el del INALI. El INALI tiene un padrón de intérpretes, aunque ese padrón como que siento que no es operable, ya que las direcciones con que cuenta no están actualizadas, aunque quiero decir también que es un esfuerzo que están haciendo las instituciones. Han volteado a ver, gracias a todo esto de esta legislación con que contamos. Hicieron mención ese rato de CEDEREC, que tiene una red. Pues yo también quiero decir que existen 2 ACES, 2 asociaciones civiles, que es la OPIGLI, del cual yo fui presidente fundador, y actualmente estoy en la Organización Mexicana de Intérpretes Traductores de Lenguas Indígenas. Pues bien, los casos que les voy a comentar es gracias a las intervenciones que hemos estado ahí presentes y nos hemos dado cuenta cómo ha evolucionado el derecho para los indígenas, si realmente se da o no se da. Pues bien, para seguir, quiero comentarles que les voy a hacer esta mención. ¿Por qué se dio el primer convenio? El primer convenio de Procuración de Justicia en el Distrito Federal con la Procuraduría General se da a raíz de unos hechos, pero quiero decir que este convenio es único y es el primero que se da en la Ciudad de México y en todo el país. Pero antes de continuar con la legislación, quiero pasar a contarles la historia de esta familia mixteca. El viernes 14 de junio de 2002
Siendo aproximadamente a las 18 horas, policías preventivos del sector MH2 de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal pusieron a disposición de la agencia investigadora a dos adultos indígenas de nombres Guillermo González Apolonio y Angelina del Carmen Reyes, originarios de Huajuapan de León, Oaxaca, a petición de la denunciante Victoria Eugenia Moyao Paiza, quien los acusó del delito de explotación y corrupción de menores e inducción a la mendicidad, en agravio de tres menores de edad de nombres Virginia González Reyes, de 6 años, Ramiro González Reyes, de 8 años, y Margarita González Reyes, de 7 años de edad, hijos de la pareja presentada. Se dio inicio a la averiguación previa. Inmediatamente que tuvo conocimiento de los hechos, se ordenó al oficial secretario Esteban Méndez Sánchez, quien estaba al frente del primer turno, que asentara una razón para hacer constar diversas llamadas telefónicas realizadas a la División de Procuración de Justicia del Instituto Nacional Indigenista y a la Dirección General de la Escuela Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con el objeto de solicitar a un antropólogo que comprendiera las costumbres y lengua mixteca, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2, fracción 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que haya sido posible conseguir, por razón de la obra, a algún antropólogo o indigenista que pudiera comparecer para tal efecto. Con fundamento en el artículo 28, fracción 5 del acuerdo A/0399 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, que establece que cuando se inicie una averiguación previa en la que la víctima del hecho probablemente constitutivo de delito sea un menor de edad, deberá remitirse la víctima junto con copia certificada del expediente a la Fiscalía de Menores. Bien, el agente del Ministerio Público realizó una llamada a la agencia del 59 del menor a efecto de confirmar si habían recibido el correspondiente desglose y los menores, contestando el personal de guardia de dicha agencia especializada que se encontraban realizándose estudio a los menores. Posteriormente les informaron que tanto el desglose como a los menores fueron canalizados al albergue de esta institución para su custodia. Guillermo González Apolonio y Angelina del Carmen, decretándose su libertad bajo las reservas de ley, en virtud de que las actuaciones realizadas hasta ese momento no se acreditaba el cuerpo del delito, algunos ni su probable responsabilidad. Cierto, los dejaron libres, pero sin hijos. A los señores Guillermo González Apolonio y Angelina del Carmen Reyes se les permitió retirarse de las oficinas de la agencia investigadora por no encontrar elemento alguno que fuera constitutivo del delito. Dice en la agencia que en todo momento se les dio un trato digno y de respeto, mostrándose ellos como personas que no se comunicaban en idioma español en forma normal, no sin antes informarles y orientarlos de que por instrucciones del personal de la 59 agencia del menor deberían acudir a ella, lugar donde se encontraban sus menores hijos y en donde tendrían que presentar actas de nacimiento y otro medio adecuado para acreditar su paternidad o parentesco, y así se les pudiera hacer la entrega inmediata de los hijos. Ellos no contaban con actas de nacimiento, tuvieron que ir, regresar a su comunidad para traer las actas de nacimiento. Pues bien, esto es un caso que se dio y precisamente en Polanco, pero veamos qué declaró la señora Paiza.
La denunciante Victoria Eugenia Moyano Paiza manifestó que pertenece a la Asociación Mujer AC, cuyo propósito es denunciar malos tratos, marginación y el abuso de los menores. El 14 de junio de 2002, siendo aproximadamente las 12 horas, vio a un hombre indígena mal vestido, recostado en el suelo, en la calle de Ejército Nacional. Una pequeña niña que estaba al lado de él, le estiró la mano solicitándole limosna. Ella le dijo al señor: ¿qué te pasa? No uses a los niños, está penado. El sujeto le contestó: ¿qué le importa? La niña es mi hija y puedo hacer con ella lo que quiera. Ella le dijo que si era su hija, la cuidara y no abusara de ella. Él le contestó que eran muy pobres y tenían más hijos pidiendo limosna y que su mujer también lo hacía. Ella le contestó: ¿qué poco hombre es usted? La pobreza no tiene que ver con la dignidad. Usted y su mujer no me importan, ya que son adultos, pero los menores sí me importan. Y que por lo tanto pediría a la patrulla que lo identificara y le hiciera las preguntas necesarias, ya que pensaba que los niños no eran suyos y ella y su asociación querían proteger a los menores indígenas. Posteriormente, recibió el apoyo de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública y del subdelegado jurídico Miguel Hidalgo, quien le comentó que la esposa del delegado también estaba preocupada por la situación de los menores indígenas. Al interrogar al padre de los menores, este titubeó, denotando desconocer el nombre de la menor, por lo cual el subdelegado político de Miguel Hidalgo le indicó al comandante de la Policía Preventiva que la auxiliara en todo y que los trasladara a la agencia 9 bis del Ministerio Público, por lo que ella denunciaba el delito de explotación de menores en todas sus variedades. Platicando con la persona que los auxilió, un paisano de ellos, Modesto Ortega, y la entrevista con esta familia no hablaban el español, eran casi monolingües. Pero bueno, ustedes juzgarán si tanto la discriminación que se dio con una persona de Polanco, así como la discriminación que se dio en la Administración de Justicia, en la investigación. Ustedes saben qué se siente cuando uno no entiende otra lengua. Es algo así como nosotros que venimos a las grandes ciudades y no comprendemos, hacemos un esfuerzo por aprender. Pues bien, este caso, si desean ahondar, se encuentra en una recomendación hecha por la Procuraduría, por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que en su momento estaba al frente el maestro Álvarez y Casa, y derivó en una recomendación que ustedes la pueden buscar, es la recomendación 8/2002. Pues bien, podemos pasar al siguiente caso. Bien, antes de continuar, por esa recomendación, la Procuraduría se vio en la necesidad de firmar un convenio con la Organización de Traductores. ¿Con qué fin? Pues precisamente para evitar este tipo de vulnerar los derechos de los indígenas y que no sufrieran más discriminación. Aunque a estas alturas podemos decir que se ha dado de alguna forma, podríamos decir parcial, porque sí todavía falta muchísimo trabajar. Pero bien, para bien o para mal, el convenio está firmado y en su momento el procurador Bernardo Batis
quien suscribió el convenio, el cual yo estuvo presente todavía el Instituto Nacional del Indigenista, y pues bien, para proporcionar intérpretes traductores. Cabe señalar que nosotros sí cumplimos. El Instituto Nacional Indigenista en aquel momento le solicitaban traductores y contestaba que en sus estatutos no estaba facultado para tener un cuerpo de traductores, que posteriormente se convertiría en CDI, como lo mencioné hace rato, en el 2003.